Desde que te fuiste, entendí muchas cosas. Espero poco a poco irme recuperando y reconstruyendo alrededor de tu partida y el sufrimiento que ésta me causó. Espero después sentirme un poco, aunque sea un poco más completa, y pueda incluso encontrar un nuevo sentido a la vida. Pero ¿sabes qué? Necesito decirte que desde que te fuiste no he vuelto a ser la misma, ni tampoco quise serlo. Te cuento que ahora entiendo que no te fuiste para dejarme, sino que lo hiciste para quedarte. Te veo tan viva, tan real, te veo en todas partes. En mi ser, en la naturaleza y en todas las personas con las cuales te cruzaste durante tu camino. Te cuento que a veces en la soledad, porque sí, la soledad llega. Inclusive llega la tristeza. Pero ¿sabes qué? Ya no me consume. Me pueden llegar a acechar, pero ya no me atacan. Me argumentan, pero ya no me convencen. ¿Y cómo habrían de hacerlo si te siento tan viva como siempre? Lamentablemente mis lágrimas se fueron convirtiendo poco a poco, día tras día, en sonrisas, sin sentirme ya culpable. Poco a poco mi dolor se transformó en amor, pues ahora tus recuerdos se transforman en vivencias. Te prometo que me prepararé, lucharé, pero sobre todo viviré. Para que cuando nos volvamos a encontrar, porque algún día nos encontraremos, te sientas orgullosa de mí, de lo que he logrado y de lo que hemos logrado. Pues ahora y siempre seguirás vivo en mí. Honraré tu vida con la mía. Tu ángel en la tierra. Hola, ¿cómo estás? Me presento para los que no me conocen o si es la primera vez que escuchas este podcast. Soy Fernanda González, psicóloga en espera de su título. Ojalá ya pronto me lo den. Como te lo mencioné la semana pasada, hablamos sobre los tipos del duelo. Y había, como al principio te mencioné yo, las etapas del duelo. O las etapas que se viven durante un duelo. Y esta semana te hablaré sobre esto. Pero empecemos un poco hablando sobre lo que es pues la teoría de las 5 fases del duelo. Esta está creada por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Es uno de los métodos psicológicos o tanatológicos más célebres en todo el mundo. Estos 5 estadios, como lo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que más adelante te hablaré como muy detalladamente de cada uno, tiene un mayor o menor grado dependiendo pues la pérdida que sufrimos. Y en este capítulo te hablaré acerca de estas 5 etapas que conforman este proceso, tanto en el caso de un duelo de la muerte como lo que produce pues otras causas, como ya lo hemos visto a lo largo de pues, estos 5 capítulos ya del podcast, que va desde la pérdida de un trabajo, el cambio de residencia o así, hasta pues la muerte, que es uno de los duelos más comunes. Y para ello, pues nos basaremos en el modelo, ¿no?, de Kubler-Ross, como te lo mencioné en un principio. Pero antes te hablaré así como muy brevemente de quién es Kubler-Ross. Pues esta psiquiatra fue la creadora de estas 5 etapas del duelo, o sea, fue la que se pues interesó más sobre el duelo, sobre todo este proceso que sufrían los moribundos para llegar pues a la muerte. Y de hecho fue una teoría que adquirió rápidamente gran popularidad. Lo que Kubler-Ross planteó que durante todos estos modelos es que los pacientes terminales o cualquier otra persona tengan la certeza de que pues pronto van a morir, ¿no? De que no, pues ya son enfermedades terminales, como su nombre lo dice, ya no tienen ninguna cura. Por lo cual pues ella mediante estudios y todo y mediante el apego con ellos pues creó estas fases, estas 5 fases o etapas. Su finalidad de esta psiquiatra
era como humanizar un poco más a los médicos, porque ella trabajaba pues en un hospital y veía que el pabellón, por así decirlo, de los moribundos, o sea, de los enfermos terminales, estaba muy olvidado. ¿Por qué? Porque pues ya no le ponían ninguna atención, a lo mejor solamente pues le iban y le suministraban algún medicamento, ¿no? Que fuera, le tocaba en ese momento, pero como sabemos ya es una enfermedad terminal, ya no tiene pues como esta parte, ¿no? De que, pues tengo que estar muy al pendiente de él, nada, ya básicamente los doctores sabían que se iban pues a morir, ¿no? Entonces su finalidad o lo que ella intentaba era crear o humanizar de cierta forma a los médicos y la relación que tenía con sus pacientes terminales, ya que pues en algunas ocasiones llegaba a ser muy fría o muy cruel porque decían, bueno, pues ya no tienen nada que hacer, ya no tenemos nada que hacerle, pues hay que esperar. Ahora sí, es que suena muy feo a veces, ¿verdad? Pero en la realidad, esperar a que se muera. Es lo único que podemos esperar. Entonces, por lo cual ella pues trata de crear un apego o crear como esta parte de no olvidarlos, inclusive realizar como algún trabajo en el cual pues aumente la autoestima ya en los últimos días y el bienestar. Sobre todo la tanatología, lo que ayuda a la finalidad de la tanatología es crear un bienestar. O sea, a pesar de que el enfermo terminal va a morir, eh, pues crea, aunque sean los últimos días, sea bien, pues de bien para ellos, o sea, de un buen, pues un buenos días, bueno, o sea, buen día, vamos, ¿no? Entonces lo que ella quería, o sea, o luchaba, vamos, que no inmediatamente se tratara de, pues la medicación luego, ¿no? A lo mejor tenerlos todo el día sedados, son yo qué sé, ¿no? Esos, em, pues cosas rutinarias que se hacían alrededor de los años 70, 60 más o menos, era cuando Kubler-Ross tiene como esta parte del auge. Entonces ella quería como dejar a un lado toda esta parte de la medicación y todo, y tratar pues más por lo emocional. Y así que pues no ocuparan como esos estabilizadores del estado del ánimo. También pues obvio, o sea, al hecho de estar em, enfrente o trabajando con enfermos terminales, lo que hacía o también ella quería mucho el contacto con el enfermo y el mundo pues exterior, o sea que no estaban, que no vean que no estaban olvidados ahí, ¿no? En un pabellón solamente y era, el enfermo de la cama tal, o el enfermo terminal de la cama tal, o los enfermos del pabellón tal, ¿no? Sino que fuera sutanito, fulanito, que fuera, que les diera un nombre y les dieran un valor dentro de esta clínica. Entonces ella decide pues crear esta parte de, a su vez que los acompañaba un bien morir, ella iba creando pues todas estas etapas, que inicialmente estas etapas pues nada más se adjudicaban a los enfermos terminales. Conforme va pasando el tiempo, la verdad no recuerdo muy bien el dato, pero ven que también pues los familiares también lo sufren, ¿no? Tras la pérdida de este moribundo, de esta persona, también los familiares pasan por esas etapas. Bueno, ya no te definiré como pues el duelo, ahora sí ya para adentrarnos bien en esta, pues en el tema, ya te di un poco de historia y un poco para que como para que logres entender quién es Kubler-Ross y por qué es tan importante durante todo este proceso tanatológico. De hecho, hay muchos libros hermosos de ella que ayudan mucho durante un proceso de duelo. Entonces, pues ya no te definiré el duelo porque incluso en la página de Facebook y de Instagram, que en Instagram nos puedes encontrar como hablamos off y en Facebook no puedes encontrar, bueno, más bien me puedes encontrar como hablamos, así como pregunta. Y ahí también incluso yo también he hecho publicaciones para definir pues duelo o hablar un poco más del duelo. Entonces empecemos con, ahora sí ya con el tema bien. Y en los años de 1969 fue cuando ya publica todos estos resultados Kubler-Ross y en su libro sobre la muerte y el morir, en el cual pues describe esas 5 fases ya muy bien desarrolladas y para ello se basa en el trabajo, como les decía, en estos enfermos terminales en la Universidad de Chicago. Como sabemos, pues en Estados Unidos tiene un poquito más como esta parte de que las universidades tienen sus propios hospitales. Entonces ella lo publica en el 69 y es cuando empieza a hablarse un poco más sobre pues estas etapas. Incluso hay un discípulo que no recuerdo el nombre de ella,
del discípulo, no lo recuerdo el nombre, pero él aumenta unas etapas más, porque él como que se queda como en estas 5 etapas que vivió con ella, pero cuando Kubler-Ross se enferma, es el único que lo acompaña durante su enfermedad, a lo cual él agrega otras etapas, pero eso ya es un poquito pues repetitivo, pero igual si quieres, y pues ya te puedo hablar un poco más sobre el tema su discípulo. Entonces tenemos que la pérdida de un objeto de apego provoca un duelo. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida, dependiendo del grado de vinculación pues, emocional que teníamos con este objeto. Las pérdidas no siempre son físicas, sino también puede ser con un carácter abstracto. Dicen una vez cuando yo estudiaba lo de tanatología, nos compartía una maestra que decía que todos los días vivimos duelos, pues sí, mini ritos funerarios, perdón, incluso, porque tras la pérdida de algo, de alguien, incluso todos los días perdemos algo. A lo mejor perdemos el primer camión que íbamos a tomar a la hora que siempre tomábamos, perdemos unas amistades, perdemos un objeto muy preciado para nosotros. Todos los días, a cada hora literal, podemos llegar a tener duelos. Y claro, las personas también pues pasamos por un proceso de duelo cuando sufrimos una ruptura amorosa, cuando abandonamos un lugar donde nacimos de forma definitiva o de forma temporal, cuando nos despiden de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro puesto y de a lo mejor de trabajo, también sufrimos un duelo. O cuando perdemos incluso la movilidad de una parte de un cuerpo, o cuando tenemos a lo mejor ahorita, lo he visto mucho, con las secuelas del COVID. Pierdes a lo mejor algo de ti, algo, tu manera tal vez porque te falta el oxígeno, el aire, pues ya perdiste tu trabajo, ¿no? Tu agilidad para trabajar, o incluso has tenido duelos a partir del COVID. Entonces también es esto. Lamentablemente, estos duelos no se toman como en cuenta o piensan que no son duelos que te pueden llegar a perjudicar, pero también hay que tomarlos en cuenta, también hay que darle su proceso de pues despedida y de todo esto también. No solamente hay que ver el duelo de la muerte, aunque también este tipo es pues el más relevante o el más conocido. También por la potencia que puede llegar a afectar e incluso pues afectar a no solamente una parte de la persona, sino todo su entorno de la persona, ¿no? Llega a afectar. La siguiente es la ira. Aquí el fin de la negación, por así decirlo, va asociada a sentimiento de frustración e impotencia con respecto a la propia capacidad de poder modificar pues esta pérdida que hemos tenido, ¿no? Dicha frustración conlleva a su vez aparición de enfado, de ira, como sucede generalmente y no solo en el duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos frustrados, cuando algo no nos salió, inmediatamente es el enojo. Entonces, cuando tal vez nosotros creíamos, eh, tal vez un enfermo de COVID, ¿no? Un familiar que ha tenido una pérdida por COVID, creía que no sé, iba a salir del hospital o que a pesar de que sí estaban conscientes de que estaba mal, de que hicieron todas las cosas para pues que estuviera bien y salvarlo, crea estados de frustración o de impotencia, ¿no? De que pude haber hecho más por él o por qué no hice más por él o por qué no, no sé, algo, ¿no? ¿Por qué no conseguí esas pastillas o por qué lo llevé al hospital, ¿no? Entonces te imaginas inmediatamente el enojo. Aquí es muy común y déjenme decirle que es lo más común y mucha gente no se permite eso, pero es lo más común enojarse con una deidad. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué te lo llevaste si era bueno? ¿Por qué no te llevas a gente mala? Si realmente Dios o la deidad que tú crees se llevara a gente mala, no habría gente mala, ¿no? Porque se le estaría llevando. Pero muchas veces hay que entender que Dios no discrimina, o sea, Dios no te va a decir, ay, tú porque eres malo te voy a llevar y tú porque eres bueno te voy a dejar de por vida aquí, ¿no? Entonces es muy normal tener este sentimiento de enojo con la deidad, porque mucha gente dice, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste si me faltaban tantas cosas por vivir con él? O muchas veces, por ejemplo, ahorita con COVID, es que bueno, es un ejemplo muy que se presta, o más bien el COVID es una situación que se presta para muchos ejemplos, lamentablemente.
A lo mejor dejaron a niños chiquitos, ¿no? Y se pone a pensar la mamá o el papá o quien se haya quedado vivo, ¿por qué las dejaste si tanto falta te hacen, no están chiquitas? O sea, hay muchas maneras. Durante esta etapa de ir a las personas, pues busca atribuir la pérdida o la culpa más bien de la pérdida a algún factor, como puede ser otra persona, incluso uno mismo. El proceso de duelo implica la superación de la frustración y el enfado, que se relacionan pues con intentos psicológicamente, pero naturales, pero muy pues malos, de, de que se mantengan nuestras emociones, todo nuestro contexto, todo nuestro entorno se mantenga igual, que no haya perdido nada, ¿no? Que no se haya movido ni un centímetro nuestro entorno. Básicamente eso se trata pues la ira, ¿no? O los intentos muy naturales de las personas, porque se mantenga igual. Entonces, es normal que te sientas enojado después de una pérdida, es normal que incluso le eches la culpa a los, no sé, a los doctores, ¿no? Pues decirle, después de una operación y lamentablemente murió, es que si no se hubiera operado o por culpa de X doctor, ¿no? O como te lo mencioné en un principio, por culpa de uno mismo piensa que se murió, pero no. Lamentablemente su tiempo aquí se ha cumplido y pues llegó la muerte, ¿no? Y bueno, ahora sí ya empezaré a hablarte sobre las etapas pues del duelo. Es importante que sepas que no es una receta de cocina y que te tengo que dar así uno, dos, tres cuadras y tienes que ir todas tus etapas del duelo. No, hay mucha gente que a lo mejor pues es la aceptación primero, ¿no? De, pues qué bueno que te la llevaste porque estaba muy enferma, qué bueno que te la llevaste porque está muy enfermo. Otras personas pueden vivir a lo mejor la depresión primero. No significa que el hecho de que sea como una receta de cocina, ¿sabes? De que paso número uno, tienes que tener una negación. Paso, no, o sea, créeme que cada persona es sumamente diferente y nadie lo va a tener de la misma forma que lo tuviste tú, ni que lo tuviste tu hermano o quien haya pasado por un duelo. Incluso, aunque sea en la misma familia, no va a tener o no va a pasar en el mismo orden las etapas. La primera, pues es la negación. Pero te preguntarás, ¿negación de qué o qué es la negación, Fer? Y bueno, te lo voy a explicar. La negación es una negación ante la pérdida, ¿no? Es una reacción que se produce pues de forma inmediata, de forma muy habitual después de la pérdida, después de esta pérdida. Con frecuencia aparece o va en conjunto, va de la mano con un estado de shock. Para hacerte un poquito más entendible, es por ejemplo cuando te llaman y tal vez tú tengas un familiar enfermo. Tú estás consciente de que iba a morir, pero entra aquí esta etapa, la negación de no, ¿cómo crees? O fulanita, sutanita, o Juanita no puede ser, o Martita no puede ser que se murió, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, nos encontramos a una persona y tenemos bastante tiempo de no ver a cierta persona y le preguntamos, oye, ¿cómo está Juanita? Y cuando te dicen, ¿sabes qué? Murió, entra aquí tu negación, no, ¿cómo crees? O sea, incluso eso, ¿no? Es pues, una de las reacciones muy normales que tenemos como ser humano. O por ejemplo, cuando nos corren de trabajo o termina una relación, ¿no? Cuando termina una relación, ¿qué es lo primero que dices? No, tú no me puedes dejar. O no, tú no. Tenemos muchas metas o sea, que cumplir, ¿no? O sea, sacas mil pretextos. Te niegas a realmente terminar con esto. Pasa exactamente lo mismo con la pérdida. Aunque, pues en ocasiones esta fase del duelo implica estrictamente la negación a la pérdida. Esto no siempre sucede, sino puede manifestarse de un modo más difuso o abstracto. No necesariamente quiere decir que te niegues nomás a decir no, sino te puedes incluso a decir, por ejemplo, eh, a veces entre pláticas mucha gente le pregunto, oye, ¿y cómo estás, no? Después de tu pérdida. Pues bien, pero fíjate que yo me hice la idea de que está en el hospital, por ejemplo, si estuvo mucho tiempo en el hospital, de que está en el hospital y que no ahorita por COVID no lo dejan ver. O no sé, se buscan muchos pretextos o es muy común incluso decírselo a los niños ahorita, a los niños cuando muere un familiar, decirle, se fue de viaje, se fue a dormir o no sé, o sea, tratan a toda costa de que no, pues de que no aceptar que se murieron, ¿no? Porque buscan muchos pretextos o muchas alternativas para no aceptarlo.
Y esto, claro, cabe destacar que esto es falta de motivación y todo es al menos por un tiempo, o sea, no significa que toda la vida vas a estar ahí, ¿no? Y si ya llevas más de un tiempo, es importante que si te trates el duelo, porque pues un poquito, ¿no? Que nos está marcando un peligro. Y por último, pues se puede decir que es la aceptación. Aquí después de pasar por todas nuestras fases anteriores, que era la negación, la ira, la negociación, la depresión, llega la aceptación. Y te preguntarás, ¿la aceptación a qué? Pues nada más y nada menos que la aceptación a la pérdida y la llegada a un estado de, pues de calma, asociado a la comprensión de que, ¿sabes qué? Como te lo manejaba en la reflexión que manejo siempre al principio. Ya sonrío o ya no lloro, lloro pero ya no tanto tiempo, ¿no? Ya sonrío, ahora vivo con tus recuerdos. Entonces en esta parte se comprende la muerte y sí, bueno, incluso hemos tenido otras pérdidas, también entendemos que son fenómenos de la vida natural y que a todos en un cierto momento nos va a pasar. Y aquí la fase de aceptación está relacionada con la inevitabilidad de una pérdida. O sea, sabemos que no lo podemos evitar. Casi nos negociemos, pongamos 50 veladoras, vayamos a misa 50 días o 50 domingos o hagamos cualquier em, recompensa o intercambio con una deidad, ya no va a ser posible, ¿no? Y entonces entendemos que es parte de nuestra vida, es un parte pues de nuestra naturaleza. Entonces en esta fase pues se suelen entender que ya no hay vuelta atrás. Y en los casos del duelo, en el que el duelo es por una enfermedad terminal, suele como reflexionarse al respecto, ¿no? De decir, por un lado fue a lo mejor bien que se fuera porque ya estaba sufriendo mucho, ya tenía muchos dolores o ya no era calidad de vida para él o para ella. Inclusive suele reflexionar sobre la propia vida misma de uno como cuidador o como persona, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me voy a enfermar, ¿no? Yo quisiera querer tanto tiempo, o sea, o valoro realmente mi vida. Aquí incluso mucha gente puede ya tener esos pensamientos de no he valorado mi vida y empiezan a vivir su vida. Porque aquí como incluso a muchas personas se le hace una pregunta de, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? ¿Cuál es la diferencia? Vivir es que realmente disfrutas el día al día, disfrutas el rayito del sol, disfrutas tu café por la mañana, disfrutas una plática entre amigas, disfrutas todo lo que estás viviendo. Sobrevivir es como vivir en automático, como literal los muñequitos de cuerda que llegas a tu casa, te duermes y haz de cuenta que en automático alguien te agarra y te da cuerda y empieza a hacer todo en automático. Eso es sobrevivir, que nada más respiras por respirar. Y esto se da ya que pues ahora sí la gente ve o los dolientes ya vemos que realmente existe una muerte, que a todos nos puede pasar una muerte, entonces es cuando se nos prende el foquito de, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quiero vivirla todo el día o todo el resto de mis días así? ¿O prefiero disfrutarla, vivirla tranquila o vivir como si fuera ahora sí mi último día, ¿no? Entonces es en esta fase cuando se aprende o se reflexiona sobre la vida misma. Posteriormente sigue la negociación. Ay, pues bueno, en esta fase la negociación es en la cual la persona guarda una esperanza, aunque sea mínima, de que cambie su entorno, la situación por la cual está viviendo. ¿Qué puede decir? Aquí pueden influir de algún modo pues las situaciones que están viviendo, ¿no? Por ejemplo, algo muy sonado, muy típico, son los pacientes a quienes le diagnostican una enfermedad terminal o intentan como explorar otros tratamientos, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Tienes alguna enfermedad terminal y tú dices, no, yo voy a buscar la opinión de otro médico. O incluso acuden con personas que pues, son curanderos y les prometen un tratamiento o una cura, lo cual, pues como sabemos, es una enfermedad terminal. Tiene nulas posibilidades pues, de recuperarse, ¿no? Lo que le queda o el siguiente paso, pues es la muerte. Entonces aquí negocian con la muerte. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Deidad, ¿no? X deidad para no meternos en deidades. Si le quitas el cáncer a mi ser querido, a la persona
se le diagnosticaron, yo te prometo, o qué te parece si te lo cambio porque todos los domingos voy a ir a misa, o porque te voy a aprender 500 de veladoras. O sea, tratan de negociar, ¿no? Yo te doy esto, pero tú quita esto, ¿no? Yo te doy el otro, pero tú esto. O sea, tratan, ahora sí, como la palabra lo dice, tratan de negociar términos, negociar pues la vida. Cuando al final del día estamos de acuerdo que tiene una enfermedad terminal, pues ya no puedes hacer nada. Posteriormente sigue la depresión. Y aquí, bueno, pues el modelo de Kubler-Ross em, habla como sobre que este periodo la persona empieza como a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. O sea, ya es como que ya pasó tanto tiempo, ya vi que no regresó, y ya vi que no está en el hospital, y ya vi que no está de viaje, y ya vi que ya no va a regresar, que ya no está conmigo. Y ya traté de negociar a todas costas con mi deidad, con cualquier cosa, y no va a regresar. Que ya me enojé, menté madres, eh, le eché la culpa al doctor, a mí, a quien sea, y no va a regresar. Entonces aquí en la depresión es cuando ya, pues como ahora sí dicen, nos cae el 20. Y aquí mm, se genera sentimiento de tristeza y de desesperanza, junto con otros síntomas pues muy típicos de los estados depresivos. Aquí es importante definir qué es un estado depresivo, o sea, no es una depresión como ya, como el trastorno de depresión, sino es pues una etapa, un tiempo, ¿ok? Aunque también cabe destacar que sí se puede llegar al trastorno de depresión o depresivo si no se trata a tiempo, si no es curado a tiempo el duelo, ¿ok? Pero no nos adelantemos. Aquí en esta etapa se pueden presentar estados depresivos como a veces es el aislamiento social o la falta de motivación. Muchas personas después de tener un duelo suelen perderse de sus amigos, perderse de su familia, ¿no? ¿En qué sentido? De que, oye, a lo mejor este día vamos a tener tal comida o tal convivio, ven, y no dicen no, o sea, se tratan de aislar. Piensan que el hecho de aislarse van a tener a su familiar cerca o van a fallarle si no, si van a esa fiesta o esa reunión. O piensan que suena feo, pero muchas personas lo dicen así. Si me quedo aquí, va a regresar en cualquier momento. Todavía hay esperanzas de que, ay, se fue de viaje o se fue al hospital. Entonces, no tengo que salirme de ningún lado, no tengo que salirme de aquí, en mi casa donde yo vivía con esta persona, donde esta persona estaba, porque va a regresar. Entonces, aquí también la falta de motivación. Como sabemos, cuando hay una pérdida, por lo general, pues no hay esa motivación de salir adelante, porque tal vez si era una persona muy allegada, tenemos un vínculo muy grande con esta persona, pues mejor nos quedamos acostados o esperando, ¿no? Entonces no queremos hacer nada, no nos importa si nos echan del trabajo, no nos importa si nos echan de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no tengo motivación para nada. Inclusive mucha gente aquí lo suele decir, ¿no? Ya no quiero vivir, no quiero ir con esta persona, quiero seguirla. Entonces el hecho de perder un ser querido, de enfrentarnos a una propia muerte, ¿no? O sea, y otras causas del duelo puede hacer que la vida deje de tener sentido para muchas personas. ¿Por qué? Porque no tienen a lo mejor, si perdieron un hijo, ¿no? Ya no tengo a mi hijo cerca, al que vivía conmigo, o ya no tengo a mi marido, que todos los días nos levantábamos a, no sé, a desayunar juntos y ya no lo tengo. O ya no tengo a mi mamá, ¿no? Que era mi, pues, principal pilar. Todo esto, entonces empiezan estos pensamientos intrusivos o estos pensamientos de, pues, ya no tiene sentido nada. Como, pues, lo decía, la falta de motivación. Y no obstante, en esta fase, eh, y bueno, creo que sería todo por este capítulo, ya el quinto capítulo que ha sido para mí una experiencia muy padre. Al principio tenía miedo, pues porque, no sé, creo que como todo inicio de proyecto da miedo y ha sido muy aceptado por mucha gente y me da mucho gusto. He recibido por redes sociales comentarios muy padres, ¿no? Que ha sido como de ayuda para sobrepasar una pérdida, lamentablemente, que estamos viviendo actualmente.
También es importante, bueno, quiero recordarles que me sigan en mis redes sociales, que al final del día, bueno, es nuestra página porque es tuya y mía. En Instagram nos puedes encontrar como Hablamos Oficial. En Facebook me encuentras como Hablamos, o sea, pregunta. Igual ahí estaré luego compartiendo como imágenes o artículos o pues como cosas para reflexionar de tantas situaciones que han pasado en esto, pues en estos tiempos, en estas semanas del año. Entonces sí me gustaría mucho que me siguieras por allá para que me des tu opinión. Y también si me gustas ayudar o mandar sobre qué temas quieres que hable para la próxima semana, con gusto yo estaré para pues apoyarte en este tema y hablar. También te quiero agradecer por tomarte este tiempo y poder escuchar pues un poquito más y conocer más sobre duelos, ¿no? Creo que luego mucha gente lo va a cansar de duelos, pero es un tema que es muy importante para todos porque todos a lo largo de nuestras vidas, aunque tú digas, no, nunca he vivido ningún duelo, claro, has tenido un duelo, pero sabes que estás en tu etapa de negación. Entonces hay que darnos cuenta en qué etapa estamos en el duelo. Y gracias, te agradezco por todo, por tu tiempo, por estar aquí, por ponerme atención y sobre todo por ser fuerte, porque el día de hoy no te rendiste y saliste adelante. Gracias, te quiero.